Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Es que yo pensaba que lo de fuera me escribir, pero no. Sí, es que yo es como no empezaba a pasar. Es que las piedras, los palitos. Primero me comí otro que no era nada. Listo. De Jesús, no. Ah, Sí. Si necesitas acá y... Bueno, qué pena interrumpir. Buenas noches a todos, sí, buenas noches. Bueno, bueno, el día de hoy, junto con mi compañero Jesús y Cristian, vamos a exponer la lectura, reflexiones sobre la formación del Estado y la construcción de la sociedad argentina de Oscar Oslak. Bueno, la exposición la vamos a manejar en 3 tiempos. Para empezar, vamos a empezar con una contextualización histórica para que se hagan una idea de lo que vamos a hablar, de tiempo y de los sucesos en los que el autor puntualiza para hablar concretamente pues, de lo que fue el Estado Nacional Argentino. Bueno, voy a hablarles un poco primeramente de Oscar Oslak. Él es un politólogo e intelectual argentino más destacado de América Latina, con una enorme persecución internacional en el campo de los estudios del Estado, la administración y las políticas públicas. Es reconocido como el analista del Estado de Argentina contemporánea de mayor reconocimiento académico y político en los últimos 25 años. El estudio y la formación del Estado argentino, el autor recalca dentro de la lectura, que no cuenta con una tradición historiográfica que permita señalar senderos potencialmente fructíferos en actos que sucedieron. Por lo que lleva la perspectiva adoptando no estrictamente históricamente, al menos no en el sentido convencional de exposición cronológica de eventos, sino más bien en hechos puntuales que darían cabida a la reconstrucción de este. Bueno, el autor recalca dentro de la lectura, me parece importante tomar este tema para dar inicio históricamente, que pues, el Estado parte esencial del proceso de la construcción social, de las circunstancias históricas complejas en relación a una sociedad civil, donde el propio proceso de construcción social se refleja en los tipos de relaciones que esta sociedad civil establece, en la estructura de las clases resultantes, en las diferentes posiciones adoptadas por los diferentes actores y en los problemas, en los desafíos que el propio proceso se ve, que esta sociedad enfrenta a la hora de adoptar la formación del Estado. En este sentido, pues el Estado Nacional se da un desenvolvimiento de la vida social organizada y de la conformación de la instancia política que articula la dominación en la sociedad materializada en un conjunto independiente de instituciones que permiten su ejercicio. Son varios factores que impidieron la organización nacional históricamente, dado la crisis de las colonias españolas, donde la corona española dividió los territorios en América. Esa es en primera instancia donde podemos identificar un factor que no permitió el surgimiento del Estado Nacional Argentino. Bueno, después de este suceso le dio paso al movimiento revolucionario del Virreinato del Río de la Plata, que fue una entidad político-territorial que estableció la corona española en América como parte integrante del Imperio Español, por la necesidad que tenía la corona española de ejercer un control sobre todo el territorio, pero que fuera una ejecución mucho más eficaz.
El territorio del nuevo virreinato, el cual se desprendió del virreinato de Perú, abarca los actuales territorios de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y parte de Brasil y Chile. Como capital del virreinato fue designada la ciudad de Buenos Aires, de gran importancia estratégica por su puerto sobre el Océano Atlántico. Las consecuencias que trajo el virreinato del Río de la Plata influyeron fuertemente en el crecimiento económico a partir de su creación. Pues se organizaron circuitos comerciales y se intensificaron los intercambios comerciales entre las regiones. Asimismo, la circulación de información, gracias al puerto y a la autonomía obtenida por sus habitantes, entre otras causas que hicieron que Buenos Aires se convirtiera en uno de los centros más importantes de impulso independentista de Sudamérica. El virreinato del Rey de la Plata comenzó a disgregarse a partir de la Revolución de Mayo de 1810, otra instancia históricamente que afecta, o bueno, tuvo consecuencias en lo que fue la formación del Estado Nacional de Argentina. El proceso que concluyó con la destitución del virrey español y su reemplazo por la Junta de un gobierno local. La Revolución de Mayo fue una revolución de carácter municipal impulsada por un sector de criollos revolucionarios de Buenos Aires que estaban influenciados por las ideas difundidas por la Ilustración y la Revolución Francesa. Buenos Aires aspiró desde el mismo momento de la Revolución a construir un Estado unificado bajo su hegemonía. Buenos Aires acentuó su papel de hermano mayor, por decirlo así, del resto de las ciudades del virreinato, pues durante el proceso revolucionario los dirigentes porteños oscilaron en fomentar la participación de los dirigentes de las otras ciudades y tratar de imponer su autoridad y sus directivas. En Buenos Aires, los dirigentes, a pesar de sus diferencias, coinciden en dos premisas importantes, que era ganar la guerra contra los realistas y mantener un sistema de gobierno centralista en cada sede capital. El revolucionario Gervasio Artigas, en contra del centralismo porteño, propone un sistema federal en el que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. En 1816, el sistema revolucionario rioplatense supera una crítica y se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires. Buenos Aires, con pocas acciones militares, luego de todos estos sucesos, llega a un punto en que ya, en cuanto a guerra dentro del territorio, ya cesan. Se intensifican económicamente, empiezan a exportar grandes cantidades de cuero y aumentar su poder sobre las demás provincias. Y vuelcan sus recursos contra los indígenas y pocos años después duplican su territorio hacia el sur. Con el fin de que las guerras reactivan los circuitos comerciales, tendencias comerciales deben contribuir a la unidad, fortalecen las divisiones. Ellos, con todo ese proceso, lo que hicieron en ese momento fue fortalecer las divisiones de las 13, que en ese momento, provincias. Bueno, en ese momento se dan dos corrientes que surgen del enfrentamiento: los unitarios, que sostienen el gobierno central creado durante la revolución, y los federales, quienes defienden la soberanía de cada provincia. Bueno, para concluir históricamente, se da la batalla de Pavón, que fue un enfrentamiento armado entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, que tuvo lugar el 17 de septiembre de 1861, al sur de Santa Fe. Pues los bandos que se enfrentaban en ese momento eran el ejército confederal y el ejército del Estado de Buenos Aires. ¿Y quién ganó? Sí, sí. El triunfo de Pavón, que confirmó la hegemonía de Buenos Aires sobre toda costa argentina. Como cualquier estudiante o espectador, pero aquí a veces meto la cucharada porque el tema es importante, no hago preguntas para corchar. Yo le respondo porque, digamos, pues digamos, hay muchos relatos y también, bueno, lo que consultamos es que nadie ganó, como que hubo un empate, sino que Es que fue... se me olvida el nombre, que las provincias tenía toda la oportunidad, digamos, de ganar, tenía pues las mayorías para ganar y decidió retirar.
Urquiza, eso, exacto. residuos retirados. Entonces, Es que digamos, ese tema es muy importante en la historia porque digamos, después de una década de tanto conflicto, como lo ha dicho Daniela, de una guerra de tanto conflicto, pues como que entre ellos mismos dicen, hay como esa voluntad política, ¿sí? Como para que, oiga, organicemos esto, no nos iremos matando. Entonces, es básicamente como... Sí, más bien, hay que decirlo así, digo, los rayo por una cosa, que hoy iba diciendo Daniela, que tiene un parangón con la historia nuestra entre federales y centralistas. Eso es una generalidad en América Latina, o sea en Colombia, sea en Venezuela, eso tiene unas explicaciones de por qué se da eso. Pero en particular, ese hecho de la batalla de Pavón en Argentina, que era el enfrentamiento de si finalmente el Estado-Nación se organizaba en términos federales, con autonomía que se llaman provincias, son nuestros departamentos, o se conformaba un Estado unitario. En Colombia, ¿el Estado cómo es? Departamental. Sí, pero ¿cómo empieza la Constitución? República Unitaria. República Unitaria. Entonces, fíjense que en Argentina, al igual que en Venezuela, que en Brasil y que en México, son estados o repúblicas federadas. Allá cada provincia tiene su propia constitución, pero una constitución federal, algo así como los Estados Unidos. Son la misma palabra Estados Unidos, fíjense que bueno, uno ya se la apropia y dice Estados Unidos, pero no le para muchas bolas. Pero es como si varios estados unieran. Entonces cada uno tiene su constitución y hay una constitución que es la constitución de la federación. Y lo importante aquí es que en esa batalla iban ganando de alguna manera los federales, que eran las provincias que no tenían salida al mar. Por eso es que Buenos Aires era la más rica, porque era un puerto, y un puerto, como dijiste, importante porque era el comercio del Atlántico Sur. Pero sucedió esto, que iban ganando los federados, pero el comandante en jefe se retira de la batalla. Que parece algo ilógico, como si yo voy ganando una batalla, pero me retiro. Esto tiene una lógica entre particularidades que obviamente no vamos a desarrollar porque no estamos en historia de Argentina, ni historia de América Latina. Tomamos este ejemplo para poder pensar el Estado, pero lo digo porque eso va a generar varias consecuencias, entre otras que Argentina sea federal, porque hay una contradicción, se retiran los federales, nadie, no estoy de acuerdo como que nadie gana, en realidad lo que hace Urquiza es sabían que si ganaban no podían sostener su victoria, porque las provincias eran pobres, no tenían acceso al mar. El poder económico, sí, claro. Entonces no lo podían sostener y estratégicamente, por intereses personales, dijeron, mejor nos quedamos con la provincia más rica, que es Entre Ríos, que es una provincia de soja, cercana a Uruguay, no sé, más o menos que de Gualeguaychú, Carnaval de Gualeguaychú. Entonces lo digo porque ese episodio es uno de los más importantes de Argentina. Digo para también conocer otros que a veces nosotros todos estamos a veces desinformados de lo que es América Latina. Inclusive nadie tiene la culpa de eso, todos, incluyo también. Hay que hacer un esfuerzo también por conocernos. Conocemos como muchas cosas más de afuera que las cosas que por diferencia, pero sobre todo por similitud nos unen. Entonces no quería dejar pasar eso, pero yo no voy a intervenir, así que por favor. Adelante. Bueno, para concluir históricamente, bueno, la guerra que se dio en Argentina fue el desenvolvimiento de unos largos procesos que se caracterizaban de enfrentamientos y variadas fórmulas de transacción, donde los sectores que predominaban tenían como objetivo sustituir el orden colonial por un nuevo sistema de dominación social. Tenemos un video, pero pues al final, si nos queda tiempo, sobre la guerra. Bueno, continuando con el plan de exposición, digamos, el trabajo que se ya pues plantea una premisa
La pregunta que planteamos fue cuál fue el proceso de formación del Estado Nacional y la sociedad argentina. La hipótesis, ese proceso se dio con el surgimiento de una instancia de organización del poder, el ejercicio de dominación política enmarcado en la creación de las condiciones materiales en pro de una economía de mercado que regule las relaciones de producción capitalista. Entonces, como la hipótesis, la respuesta a esa pregunta, continúa por favor. Vamos. Al mapa, ok. No pasa, mira. Bueno, lo importante, digamos aquí, el trabajo, digamos, particularmente aquí es muy importante, es que hay que hacer, pues, antes de iniciar a hablar del Estado Nacional, hay que hacer, digamos, a través de la historia, ¿sí? Digamos, desde Grecia, Roma, etcétera, pues, se ha intentado, digamos, definir o imponer, digamos, como esa visión, esa definición, esa construcción del Estado, ¿sí? Pero para este ejercicio en particular, ¿sí?, nosotros le vamos a hablar de una formación de Estado que es el Estado Nacional, ¿sí?, tomando el ejemplo desde la noción argentina, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro aquí es que el Estado Nacional, ¿sí?, regula, es un Estado contemporáneo, ¿sí?, su origen, ¿sí?, su origen está determinado, ¿sí?, por la sociedad capitalista. Entonces, desde esa óptica, pues hay que entenderlo, ¿sí? Además de esto, es muy importante que ese proceso de formación a partir de una construcción social, ¿sí? Entonces, digamos, esas características esa construcción social, ¿sí?, se va a ver reflejada, digamos, durante el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En este Estado Nacional, lo que nos dice, digamos, el autor es que tiene que cumplir con unos pactos, ¿sí? Él plantea como tal 3 pactos, ¿sí? Entonces él plantea el pacto del orden, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de orden, tenemos que hablar también, pues, de desorden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, tal como lo dijo Daniela, ¿sí?, como todo ese bagaje histórico, digamos, la protección que es profesor, pues como las diferentes multiplicidades que hay, porque hay 2 momentos importantes, que es el de la independencia, en 1810, la Revolución de Mayo, ¿sí?, esa es muy importante. Ese aspecto de la revolución es un concepto, ¿sí?, muy importante en la construcción de este Estado Nacional. ¿Por qué? Porque, digamos, en América Latina pasó algo particular, y es que, como digamos así, esas élites políticas o élites burguesas como tal, quisieron heredar de la colonia, ¿sí?, ese control territorial, político y administrativo, ¿sí? Entonces eso es una característica muy importante, ¿sí? Entonces, entrando, digamos, desde ese primer pacto social, ¿sí?, que es la constitución de un orden. Entonces la pregunta que uno se haría es: ¿un orden para qué?, ¿sí? Pues ya como lo dijo Daniela, pues en esos momentos lo que ocurría es que, digamos, territorialmente, pues digámoslo así, Argentina era un país realmente inviable. ¿Por qué? Porque estaban las 14 provincias, estaban la más rica, que era Buenos Aires, y en la Patagonia estaban las comunidades nativas. Más o menos era como... Entonces, no solamente, digamos, por el tema de la ocupación territorial, sino también, pues, por los diferentes intereses que había. Dentro de esa primera óptica, ese primer pacto como tal, ¿sí?, este se dio mediante, digamos, durante todo ese proceso histórico, ¿sí?, se dio mediante un consenso o una imposición, ¿sí? Entonces, también, digamos, otra característica importante de ahí es que este está reflejado, digamos, en diferentes reglas en pro del desarrollo, de desarrollar fuerzas productivas, ¿sí? O sea, como yo lo decía, la parte importante que es esa creación de la sociedad capitalista, ¿sí? Y pues obviamente desde ese primer pacto de orden encaminado a crear esa sociedad capitalista y a generar esa generación de excedentes, ¿no?, que exige, digamos, el tema del mercado, ¿sí? Entonces, aquí en esta primera parte del orden es muy importante entender algo, y es que apenas se acentúan, digamos, los mecanismos materiales, apenas se consolidan los mecanismos materiales, se puede y se estructura en una economía de mercado, se puede hablar de un Estado nacional, ¿sí? Si no se garantizan los estados materiales,
y no se estructura una economía de mercado, no se podría hablar de Estado nacional. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, pues otra característica dentro de esos conceptos. Él propone también, digamos, digamos, en este primer orden, el autor, digamos, dice que esa es una forma de dominación, ¿sí? Dice que ese primer pacto es, que obviamente ya unas características, pues, que se dio. En el segundo atributo, ¿sí? En el segundo pacto, perdón, ¿sí? Él lo desarrolla desde el desarrollo de la relación de productividad, ¿sí? Entonces, aquí hay una parte muy importante desde esa parte, desde esa cuestión, porque aquí se estipula la división del trabajo, ¿sí? Es decir, ¿sí? Digamos, hay unos agentes sociales en el mercado y donde es necesario para que haya ese orden, ¿sí? Verificar, pues, ¿quién maneja el mercado? Entonces, lo maneja el Estado, lo manejan las diferentes instituciones sociales, lo manejan las organizaciones sociales. Entonces, ese es otro pacto. Obviamente, pues, el anterior y este fueron 7 décadas, más o menos, pues, de violencia, de violencia, de la violencia física, enmarcada, pues, en guerras, ¿sí? Entonces, el tercer pacto va encaminado respecto de un pacto redistributivo. Y aquí es donde aparece el concepto de la equidad social, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que se define es quiénes ganan, quiénes pierden, ¿sí? Y hay una característica muy importante acá, y es que durante ese proceso, digamos, después de todas esas batallas, y que ahí es donde de pronto entra la acotación del profesor y ese momento histórico tan importante, De la y es que profesora hay... Daniela, Jesús y Entonces, el estudiante, bueno, es que en relación al concepto de equidad, ¿sí? De equidad distributiva, ¿sí? Durante todo este proceso se dio un proceso de acumulación de tierras, ¿sí? Entonces, y también, pues, en pro de mirar cómo se reparte, digamos, ese excedente económico, ¿sí? Entonces, eso es pues, como desde esa primera óptica, digamos, para entenderlo, esos 3 pactos, para que pueda existir un Estado nacional, ¿sí? Entonces, otro aspecto muy importante, digamos, continuando, es que para que exista, digamos, ese orden, ¿sí? Que ya sabemos para qué es, ¿sí? Que es para la construcción, digamos, de esa sociedad capitalista, ¿sí? Donde, pues, de una u otra forma, digamos, como toda esa estructura territorial, político, administrativa, pues tenga un orden, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo. También, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para entender, digamos, para que cuando se cumple ese pacto, para que se cumplan, se tienen que cumplir, digamos, una serie de requisitos que el autor los llama atributos de la estatidad, ¿sí? Así lo llama el autor. Dentro de ese primer atributo de la estatidad, ¿sí? Se encuentra la capacidad de externalizar su poder, ¿sí? Porque no sé un poco, pero ese es el primero, capacidad de externalizar su poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entender este atributo, básicamente es ese reconocimiento que se hace de los estados, ¿sí? Entonces, pues un ejemplo que podemos encontrar para entender ese atributo, por ejemplo, en el Estado de Palestina, ¿sí? Entonces, que cuando estaban en ese proceso, entonces que unos lo reconocían, otros no lo reconocían, ¿sí? Entonces, ese atributo es muy importante, capacidad de externalizar su poder, porque va enmarcado dentro del concepto, digamos así, de soberanía, ¿sí? Y de ese reconocimiento interestatal, pues, con los diferentes países. Otro atributo importante es la capacidad de institucionalizar su autoridad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, cumpliendo con los pactos anteriores, ¿sí? Como todos sabemos la historia, fueron procesos, digamos, muy violentos, ¿sí? Aquí esto se encuentra enmarcado dentro de la monopolización, digamos, de las armas, ¿sí? Entonces, una figura que se dio muy representativa, ¿sí? fue el ejército. El ejército, pues, de por sí, digamos, durante todo ese proceso, ocupaba la mayoría de cargos, digamos, burocráticos, ¿sí? También, pues, pues, el ejército es sinónimo, digamos, de coerción física, ¿sí? Que fue una de las formas como se produjo, digamos, todo ese sometimiento en un momento, pues, digamos, en las diferentes provincias, con las diferentes comunidades nativas, ¿sí? Entonces, como para entender. Otro de los atributos, ¿sí? Que se hace necesario para la construcción de este Estado nacional, pero esos atributos en particular tienen algo, es que cuando esos 4 atributos se cumplen, se puede estar hablando de este concepto, el Estado,
Si esos atributos se cumplen, se habla de Estado, ¿sí? Por ejemplo, digamos, con el atributo que les acabo de decir anterior, el de la autoridad. Por ejemplo, en Colombia, digamos, Colombia no tiene el poder coercitivo, el poder de la fuerza. ¿Por qué? Pues porque pues, saben que pues, conflicto armado, muchos grupos, entonces, digamos, no hay como para hacer esa acotación. Continuando, digamos, con el cuarto atributo, está capacidad de diferenciar su control, ¿sí? Esta capacidad de diferenciar su control, básicamente, esa va encaminada a ese control que debía existir, digamos, en las provincias y en el Estado de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso va marcado mucho al tema tributario, ¿sí? Entonces, digamos, si las provincias producen, entonces tiene que haber un orden, ¿sí? que responda. También eso va muy encaminado al tema, del tema legal, ¿sí? Entonces se da la creación de los diferentes códigos penal, civil, comercial, ¿sí? También el tema de los diferentes, digamos, conflictos sociales que se dan por las diferentes circunstancias, ¿sí? Y por último, ese atributo es el de la capacidad de internalizar una identidad colectiva. Pues digamos, también es muy importante porque constituye un control ideológico de dominación. ¿Por qué? Porque se enmarca dentro del principio, digamos, de solidaridad social y se enmarca dentro de esa identidad colectiva respecto de qué? Pues de valores, lo que conocemos, digamos, como un idioma, una bandera, unas costumbres, ¿sí? Entonces, esos atributos son muy importantes, pues, por ese tema. Digamos, continuando con el orden de la exposición, ¿qué es lo que ocurre? Para poderse, digamos, durante todo ese proceso histórico, ¿sí? Para poderse, digamos, las diferentes élites políticas, ¿sí? Élites burguesas, ¿sí? Lo que hicieron es que hay una forma de adquisición de esos atributos, ¿sí? Entonces, así lo denomina, digamos, como el concepto. Entonces, de la forma como se pueden consolidar. Entonces, aquí sale un concepto muy importante que lo relaciona, y es el concepto de expropiación social. Hablando de expropiaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este tema de la expropiación social, ese concepto, ¿sí? Lo que ocurre es que había unos intereses, digámoslo así, comunes, ¿sí? Pero a raíz de esa expropiación social, se tenía una visión, y es que hubiesen ya intereses públicos, intereses generales, ¿sí? Entonces, la forma como se dio, una de las primeras formas como se dio, fue la expropiación, digamos, provincial, ¿sí? Entonces, como lo decíamos, entonces estaba el Estado más poderoso, ¿sí? Que era Buenos Aires, ¿sí? Pues ya lo vimos por el tema económico y demás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que se hace para poder tener esos atributos es hacer esa expropiación social respecto a la expropiación de las provincias. ¿En qué sentido? Primero, pues los ejércitos. Entonces, la primera es que no permitir que exista, digamos, ejércitos pues, en cada provincia, porque imagínense, o sea, no hay control. Si no hay control, pues grave, ¿sí? Entonces, se enmarcó en un primer momento desde esa óptica. Segundo, digamos, esto se hizo, pues, o se cumplía con la ley o la fuerza, porque es la anterior característica del orden, el tema coercitivo, ¿no? Entonces, aquí aparece, digamos, una característica muy importante que es de Argentina, y es el caudillaje, ¿sí? Entonces, el caudillaje, digamos, como concepto, eran, digámoslo así, eran como unas élites, digámoslo, medio sí, burguesas, ¿sí? Que tenían como unos intereses, ¿sí? Tenían unos intereses, y pues a raíz de esos intereses, pues quedaron como esa noción, pues que de defensa, pues, a sus privilegios, ¿no? También, pues, obviamente, también se hizo, pues, un control del territorio, era fundamental, pues, para poder consolidar, digamos, el Estado Nacional. También el tema, pues, como lo decía anteriormente, el tema de la recaudación, también fue los servicios de la provincia. Se hizo también otro tema importante, pues, fue la nacionalización de la banca, ya lo dije, lo de la administración de justicia. Y pues también, acá, pues obviamente todo esto en pro de qué? Pues de la construcción de ese modelo capitalista que permita esa relación social y de intercambio de productos, ¿sí? Entonces eso es muy importante, pues, entenderlo.
Otra de las formas, como segundo aspecto, como se dijo, fue una expropiación a la sociedad. Entonces, aquí también hay una característica muy importante que tenemos que entenderla, y es que durante ese proceso, digamos, 1810, sí, digamos, más de 7 décadas, digamos, siglo XIX, finales, ¿qué es lo que ocurre? La Iglesia tenía un papel preponderante, casi que muy importante, en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la educación. Entonces, la educación era confesional, ¿sí? Era confesional, o sea, enmarcaba la religión. Entonces, eso también es lo que pasa. Esa expropiación la fueron asumiendo, pues, digamos, ya quitándoles como esas convenciones se le quita, digamos, como a esas instituciones, ¿sí? Que, digamos, que tenían ese, como el control en ese momento, para que, pues, ya tuvieran un control, pues, ya por parte, pues, digamos, de las élites, de los intereses burgueses, ¿sí? Y de las diferentes instituciones creadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el registro de las personas también lo manejaba la Iglesia. Por ejemplo, el matrimonio se instauró, digamos, el matrimonio, digamos, católico, no existía el matrimonio civil, ¿sí? Y el factor también preponderante, la educación, fundamental el tema de la educación, ¿sí? Entonces, también aquí, digamos, ese tema de esa expropiación de la sociedad, pues, también se hicieron una serie de, como de inversiones, obviamente, a nivel social, digamos, por ejemplo, una característica para poder consolidar este Estado, pues, la inversión, digamos, en ferrocarriles, ¿sí? Pues obviamente, pues ¿para qué? Pues para, digamos, los productos económicos, tal como lo decía Daniela, en ese tiempo pues se importaban, digamos, el tema en que se basaba la producción era el cuero, la lana, la carne, digamos, la carne, tiene un nombre allá, el tema de la carne seca, un nombre, ¿cierto? Allá. Y pues, digamos que continuando, digamos, con ese tema de ese concepto de expropiación social, también, digamos, vieron pues, que existían otras necesidades, ¿no? Entonces, la característica de que Buenos Aires sea, pues, la provincia central, ¿sí? Provocó un fenómeno muy importante para la economía y es el tema de la inmigración, ¿sí? Entonces, digamos, ese fenómeno es muy importante, pues, porque, digamos, caracteriza una característica, digamos, del capitalismo respecto de la fuerza de trabajo, ¿sí? La fuerza laboral, ¿sí? Entonces, obviamente, pues, el Estado, pues, ¿para qué refuerza toda esta serie de activos? ¿Sí? Pues principalmente, pues, obviamente, pues, para ejercer esa dominación. Esta dominación enmarcada, pues, en las diferentes instituciones, ¿sí? Entonces, continuando, ¿sí? También se da un tema, ¿sí? Es otro concepto muy importante que lo denomina el autor como una serie de modalidades en las que se dieron las anteriores, que fue la que le nombré, ¿sí? De esa serie de atributos de cómo se adquirían. Entonces, la primera modalidad, ¿sí? Que plantean es la modalidad represiva, ¿sí? Entonces, represiva, ¿por qué? Pues, como lo dijo Daniela, ¿sí? Más de, digamos, todo ese proceso histórico, digamos, violento, represiva, pues, por la fuerza militar, ¿sí? Y, pues, por ese interés de tener el control territorial, pues, que es una característica, pues, fundamental, pues, para tener. Digamos, otro tema, pues, obviamente, pues, en la historia, pues, había un tema de ese versus entre el acatamiento y, pues, la resistencia, ¿no? Otra de las modalidades que se dio fue la modalidad material, ¿sí? Y esta modalidad material se vio encaminada desde ese orden para la construcción de un concepto que se llamó progreso, ¿sí? Progreso desde la óptica capitalista, ¿sí? Y aquí, pues obviamente, desde el territorio provincial, que es ahí donde puede venir, digamos, la acotación que hacía el profesor del tema histórico, o sea, porque, digamos, uno averigua mucho de ese tema, y entonces dicen, no, es que se retiró, la gata, pero realmente fue un tema, pues yo diría que de intereses, pero también obviamente de voluntad política, ¿sí? De voluntad política, pero obviamente intereses. ¿Por qué? Porque aquí, digamos, en el transcurso predominan unas clases sociales. Por eso, digamos, en la pregunta que nosotros nos enviamos, no solo nos enmarcamos en el Estado Nacional, sino en la sociedad argentina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay unas clases sociales, digamos, enmarcadas dentro de unas élites políticas, élites burguesas, y en esas pues está, que es básicamente cómo se relaciona el tema ahí.
Otra de las modalidades es una modalidad cooptativa, ¿sí? Entonces, para llegar a ese proceso, digamos, ese proceso tan violento, digamos, entendieron que pues, existía, por ejemplo, en algunas circunstancias, realizar alianzas con algunas provincias, ¿sí? Algunas coaliciones, y pues con otras no, ¿sí? Entonces ahí es donde nacen las élites políticas. Y también acá también tenemos que resaltar una cosa muy importante y que entendieron en ese momento, y es que ellos entendieron que para llegar a ese progreso, usted no solo podía, y para llegar a ese Estado Nacional, no solo podía hacerlo de forma coercitiva, ¿sí? O sea, no podía solo hacerlo de forma coercitiva, sino usted tenía que garantizar algo. O sea, ¿algo para qué? Pues para las élites, ¿sí? O sea, porque se enmarcaba dentro de intereses económicos, intereses políticos, por ocupar, digamos, los cargos burocráticos y demás, ¿sí? Entonces, y ya otra modalidad, que así la llama el autor, las cuatro modalidades, la cuarta modalidad se enmarcó pues en esa necesidad de instaurar valores, ¿sí? Entonces, instaurar valores ¿para qué? Cuando hablamos de la ideología, digamos, el concepto siempre va como un poco más como el tema de la nacionalidad, ¿no? Como mirar esa legitimación a raíz de esos valores sociales que se van creando y de pertenencia frente a un algo que es pues el Estado Nacional, ¿sí? Entonces, ese tema es muy importante de la modalidad ideológica, porque pues de por sí esa es una de las formas, un esquema de dominación, ¿no? Listo, eso es como el tema. Otra cosa muy importante que tenemos que resaltar acá, y es que Argentina, digamos, logró consolidar más o menos 888, sí, más o menos, si no me equivoco, siglo XIX, final del siglo XIX, digamos, como tal, el Estado Nacional, por esa importancia respecto a la construcción de la sociedad capitalista, pero además de esa apertura económica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se cumplía con el requisito de orden, ¿se acuerdan que les comentaba el primero de orden? ¿Sí? Que había ese reconocimiento como Estado. Lo que pasó en Argentina es que empezó a comerciar con Francia, con Reino Unido, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, pues ese comercio pues, ayudó pues, que se desarrollara, digamos, ese concepto, esa formación de Estado Nacional, ¿sí? Entonces, eso es como para tenerlo importante. Otra cosa muy, que hay que tener en cuenta es que y que eso es un tema importante para tenerlo con América Latina, es que allá, en América Latina, se han producido una serie cuando la tierra, ¿sí? La propiedad privada, ¿sí? La tienen unas burguesías criollas, ¿no? Es diferente cuando es una economía, donde llega un país y llega, digamos, como esa economía de enclave, ¿sí? Que pues llega pues como no va a extraer, pero pues ese excedente financiero, ese excedente económico no se ve reflejado pues ni a nivel social ni en las diferentes, digamos, inversiones. Entonces eso es como básicamente. Bueno, una cosa, profesor. ¿A qué te tienes con criollo? Me refiero, ahí me refiero, ¿qué es lo que ocurre, profe? Digamos, el poder económico. Entiendan lo que en las exposiciones ustedes son los profesores. Digamos, me refiero a criollo cuando, digamos, que no hacían, digamos, parte como de esa élite política, sino que, digamos, el poder económico lo iban adquiriendo, ¿sí? Entonces, de una u otra forma iban acrecentando ese poder, iban acrecentando y era, digamos, un poco, digamos, esa burguesía un poco más criolla, ¿sí? Entonces, eso permitía, digamos, eso es lo que le permite a uno, digamos, contextualizar lo que es, digamos, hoy Argentina, ¿sí? Entonces, digamos, el tema de lo que hablaban acá, el tema de la educación, el tema, pues, y otros aspectos, digamos, a nivel social. Si quieres, terminamos, porque es que falta eso. Porque hice la pregunta, yo cuando hago las preguntas, no, generalmente no es para escuchar, o sea, si ellos interpretan bien, si están de acuerdo con mi interpretación, no lo hice, porque esa palabra se puede tornar ambigua. O sea, por un lado lo que dice Cristian, y por el otro lado una tipificación étnica. Esos criollos, acuérdense, dentro de toda la ideología del mestizaje, esto de estar combinando como si fuéramos colores, entonces blanco con negro da gris, y entonces el negro con el indígena sample, y bueno, y todas las castas,
No sé si ustedes en el colegio, digo porque en el colegio mío nunca me lo dieron, en la escuela, en la universidad, en el doctorado. Pero en la lectura decía facciones criollas. Sí, no, está bien, pero digo, como te referiste a eso, Ah, eso, el criollo en términos de castas era el nacido en América, de españoles. ¿Se entiende? Porque a veces nosotros también adoptamos el criollo como el que de alguna manera, por distintas circunstancias, está asociado al territorio americano, pero no necesariamente viene del español. No, el español en América que tenía hijos con españoles. ¿Se entiende? Lo que tú te refieres es burguesías que son nacionales de alguna manera, en ese nuevo espacio, que son locales, que empiezan, ya no son la burguesía internacional, porque tú hablas de los enclaves, sino que está en la zona. Lo digo para que no se confunda con un criterio étnico que desde luego atraviesa varios de los argumentos de hoy. Era para eso. Profe, yo les voy a ¿Alguien iba a hablar. hacer alguna pregunta? ¿Ah? No sé. pues si quieres, terminemos ¿sí? Y sus preguntas, porque si no alcanzo. ¿sí? No, no era pregunta. Eran comentarios. No comentarios, sí. Pues, Sí, sí, sí. No, era para complementar, profesor, ok. o sea, el tema ¿Quién de del criollo, el criollo se consideraba un autor como la tragedia americana, ¿no? Porque esa era, o sea, ¿por qué dice eso? La tragedia americana era haber nacido de padres españoles, pero haber nacido en América y porque estaban esas personas manchadas. Se les Claro. llamaban los manchados, entonces era la tragedia que ellos veían y era una tragedia que se consideraba latinoamericana, ¿no? Mexicana, venezolana, colombiana, Bueno, fíjense más allá del chiste de la pelota de letras, ustedes, eso lo ven ustedes, las letras y la entienden. Nada, digo, soy orgullosamente la generación X, entonces, ¿Cuál es eso? esa lógica de estar a veces en determinados espacios sociales, de estar justificando que el apellido tiene algún vínculo con la península, es decir, Iberoamérica. Entonces, sí, no se acuerdan de ese escenarios que hay una justificación. En ciertos escenarios todavía hoy hay muchas, es que no quiero decir nombres de políticos que se han dado en términos para no ofender a nadie, pero si ustedes revisan algunas intervenciones en el Congreso, hay muchos que en determinados momentos por conflictos han justificado determinada posición política, pero también posesión económica, cultural, por una asociación con España. Entonces, nosotros somos criollos. O sea, como que venimos de España, no nos revolvimos tanto con lo que estaba acá, indígenas negros, etcétera. ¿Se entiende? Eso ha cambiado en todo caso. Pero siempre hay todavía un esquema cultural, sobre todo en el mismo andino, por una razón que después vamos a explorarla. Pero lo quería decir porque después vamos a intentar dar cuenta de algunas cuestiones de lo cultural en términos del capitalismo. Pero a veces se ve, la mucharada que más que todo ya los padres y abuelos siempre con ese apellido de dónde viene, Sí, como para tener una ubicación espacial, como el apellido también, de la ubicación de la región del país. sí, no. Eso tiene una explicación muy latinoamericana y también estrictamente colombiana. Pero, digo, yo vengo de una familia doblemente costeña y allá hay una insistencia con eso. Y en todo lado, pero allá hay una insistencia porque obviamente hay determinados apellidos en determinadas regiones que son Paballó, Laforí, que son franceses, pero esos apellidos muchos, digo porque este es un debate que se dio la semana pasada, de los apellidos, en términos de los candidatos presidenciales, de los apellidos, porque hay unos apellidos que desde el punto de vista afrocolombiano dicen ese apellido, yo lo adopto, pero fue impuesto, es el apellido de la esclavitud, pero no de porque nacieron esclavos, sino porque lo esclavizaron. Y el otro apellido es el que no dejan de reivindicarlo,
pero entonces también se dio cuenta de lo contrario, de apellidos Laforí. Y digo, bueno, Laforí ya saben quién es, pero muchos de sus apellidos también fueron impuestos. Pero los toman como un tipo de conexión, porque Laforí fue a pedir la nacionalidad francesa, porque la dan hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea, si uno tiene un tatarabuelo que de alguna manera estuvo en Francia, que algún tipo de vínculo, uno tiene derecho a la nacionalidad francesa. Y luego eso lo hacen con investigación. Dijeron, no señor, este no viene de Francia, ese es un apellido que usted adquirió. ¿Se entiende? Pero ellos, de alguna forma, también, ese fue una forma de control ideológico en determinadas zonas porque ellos eran Laforí. Entonces, era como un estatus de castas. Entonces, eso juega en lo político, no crean. Genera poder esos apellidos. Sí, claro. Bueno, yo les voy a hablar sobre los estados en América Latina. Entonces, la mayoría de los procesos de liberación como tal en América Latina, después de la colonización, se dieron pues por procesos de emancipación, hubieron como tal diferencias y también... Qué pena, es que no se ve. Bueno, no hay problema, no hay problema. Y elementos comunes, ¿sí? Entre ellos, los elementos comunes más importantes, bueno, sí, la dificultad del desarrollo socioeconómico como tal de los territorios en América Latina y pues la irrupción militar, pues siempre se ha visto como tal que en todos los procesos de liberación ha habido intervención militar. Bueno, la construcción como tal de los estados sociales, bueno, les voy a hablar un poco del estado nacionalista. Bueno, es nacionalista. El término, bueno, su característica, tiene un tiempo alrededor, no es nuevo, tiene un tiempo alrededor de siglo y medio de existencia. Las fechas de declaración de independencia en América Latina fueron diferentes, algunas tienen algunas particularidades iguales, otras pues son diferentes. Por ejemplo, pues en Argentina, después de su descolonización, no se llegó como tal al Estado nacionalista de una vez, sino que pues hubo que pasar varios procesos, guerras, bueno, varios procesos como tal para llegar a este Estado nacionalista. Igual que en Colombia, haciendo como tal la comparación, no, después del grito de independencia acá en Colombia, no se llegó como tal pues, a un Estado democrático, nacionalista, sino que pues por intereses regionales, personales y poderes pues sí, que en las regiones se venían ya muy establecidos, pues no se llegó como tal como una unificación, como un Estado. Para muchos autores, también pues en Brasil, llegó a ser Estado Nacional en el gobierno de Getúlio Vargas en 1937. Un presidente, se lo voy a escribir porque no portugués. Portugués todavía, ¿no? No, todavía no. Inglés. Ah, el bilingüe. Vargas. Fue en 1937. Gobernó en 1937 en Brasil. Bórrale el nombre. Y ya saben, cualquier idioma, condición en castellano. ¿Entiendan? Getúlio Vargas, en 1900. Getulio. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Getúlio. Entonces lo escribió mal. No, pero así está. No sé, por eso me extrañó. No sé, de pronto por ahí entiende significa algo, pero no sé por qué apareció un norte. Bueno, Getúlio Vargas, ¿sí? Pero corrígelo, Jesús. Getúlio. Getúlio. Porque ahí está Gelutio. Sí. O Getúlio.
Eso, ahora sí, Tulio Vargas en 1937. Bueno, todos los estados en América Latina surgen como tal de, bueno, de sociedades como tal de colonización. En esa época había una particularidad y era que los territorios estaban pues despoblados. Había, como anteriormente había mencionado, como poderes regionales y no había como tal instituciones básicas que conformaran como tal una unidad o una sociedad nacional. Bueno, es importante pues otra vez recalcar que para tener un Estado nacionalista es tener pues, relaciones de producción, relaciones de producción, estas relaciones de producción también van enmarcadas como tal al mercado interno. Es importantísimo como tal para la generación como tal de un Estado nacionalista. Sentimientos de nacionalización, que son pues como todos los símbolos patrios y demás, las banderas, bueno, sentimiento de nacionalización. Sí. Estructuras de clases cristalizadas, bueno, jerarquización o sí, estructuras o élites. Entonces, a generar unas escalas sociales. Es correcto. Es correcto. Y bueno, también bases jurídicas y pues circuitos comerciales, tanto pues, nacionales e internacionales. Pero eso es a partir de la pregunta de Diego, ¿podrías ampliar o clarificar eso de generar, ¿cómo lo que dice? Pues Escalas sociales. sí, como sí, como como tal, pues las estructuras sociales, ¿sí? No sé, el esclavo, bueno, el hacendado, ¿sí? Ah, pero ahí te estás refiriendo antes del Estado-Nación o en el Estado-Nación. Bueno, esto sí, pero que acá, pues, antes del Estado-Nación. Sí. Era antes del Muy bien, Estado-Nación. porque Sí. acuérdense, lo que hace la ciudadanía es crear un sujeto que está definido por un estatus de igualdad. Sí, efectivamente. Y justamente lo que pasa es que ya con las lecturas que ustedes han hecho, con lo que hemos venido diciendo, pero lo que vamos a ver enseguida, mañana, es que cuando se crea ciudadano, acuérdense que el ciudadano es el sujeto por excelencia moderno, por excelencia, claro, es político, social, económico, pero sobre todo actúa en la esfera de la dominación. O sea, cuando nos dicen ciudadanos, nos están sujetando en términos de esfera de dominación. Lo que pasa es que obviamente, claro, ¿quién no le gusta? Vamos a consolidar la ciudadanía. Eso uno lo dice por televisión y todo el mundo hace fiesta. La ciudadanía es una forma de control y es la forma por excelencia de dominación del Estado-Nación. Porque a través de ese estatus de igualdad, lo que oculta, o lo que intenta omitir, son las diferencias abismales, diversas, diferentes de la sociedad. Entonces, ciudadano, por eso dicen un nombre y un voto. Pero eso es una formalidad. Ustedes saben, ustedes creen que el voto de Ardila Lule, de digo Ardila Lule, que Ardila Lule no está entre nosotros, vale lo mismo que mi voto. Claro, en la planilla, bueno, en Colombia no se puede decir muy bien. En la planilla debe aparecer un voto, mi cédula, un voto, pero estamos hablando del peso social. Las preferencias, como dijimos en algún momento, del hijo de Ardila Lule, son mucho más poderosas que las del profesor de la escuela. Bueno, eso con respecto pues a los estados. Solo decía que lo aclararas porque de pronto parecería que el Estado-Nación lo que promueve es una estructura de diferencias, ¿no? Y lo que hace es todo lo contrario. Correcto, sí. Trata de transformar esas diferencias en un nivel de igualdad que se llama ciudadanía. Bueno, profe. Después, compañeros, hubieron varias diferencias como tal
que se observaron como tal pues en América Latina, en los procesos como tal después de la descolonización, y pues que ayudaron como tal al proceso como tal de formación de los estados en la región, ¿sí? Entonces acá fueron los procesos independistas. Entonces, ¿Cómo se ve, profe? No se ve, No. ¿quieres cambiar? la subida de niños, Hacer la actitud. el azulito de niños. Ah, ustedes hablan de mí. Ese sí se ve. Sí, porque me estaba diciendo Andrea, profe, le va a tocar que compre marcadores, pero le está diciendo al profe Jesús. Bueno, procesos independistas, bueno, en unos se realizaron más rápido, en otros pues se demoró. Por ejemplo, en Chile y en Costa Rica pues, se hicieron más rápidos como tal el proceso de independización pues, de la colonia, debido a que pues, pudieron superar como tal todas esas dificultades entre pues, las oligarquías regionales que se tenían, pero cómo superar esas diferencias en poder y poder unificar como tal. En Colombia sí se demoró un poco más, ya que pues los hacendados siempre tenían diferentes intereses económicos, la tierra, bueno. Entonces eso generó como tal que de pronto en Colombia sí se demorara más el proceso de independencia que pues en América, que en Argentina y pues disculpe, en Chile y en Costa Rica. También están las características territoriales. Entonces, las características. No, ya no, porque ya después digo una palabra que se le entiende más. Las características territoriales, que pues va encaminado más que todo como tal a cómo están conformados los estados naturalmente, con todos los recursos naturales y demás, que ayuda como tal al proceso pues, de aumento como tal de la economía y pues el desarrollo como tal tecnológico. Entonces, eso pues es importante como tal, esas diferencias que se dieron como tal en América Latina. El aumento como tal de la economía, los países que tuvieron mayor crecimiento económico, inicialmente fue Argentina, especialmente pues por el puerto de Buenos Aires, que tenía pues mayor intercambio comercial, y pues también Perú. El peso de la inmigración juega un papel importante como tal en los estados latinoamericanos, ya que pues las inmigraciones como tal generan como tal, bueno, traen nuevas ideas, nuevos valores, nuevas como proyectos políticos o ideas políticas. También produjeron nuevas corrientes culturales, costumbres y demás. Entonces, pues, la diversidad cultural de América Latina. Digamos, para complementar, digamos, lo que dice Jesús, digamos, aquí una característica importantísima es digamos, es pasar de ese proceso colonial a ese proceso de independencia, que fue por lo que se caracterizó, digamos, a América Latina. Por ejemplo, en el caso argentino, digámoslo así, después de la revolución municipal, digamos, la revolución de Mayo, que es tan importante, ¿sí? Esta más o menos duró 34 años. Entonces, relativamente, fue, digamos, como, o sea, no fue tan extensa como se dio en otros países pues, de Latinoamérica, ¿sí? Digamos, por ejemplo, un tema súper importante y que va también encaminado es en América Latina, pues, durante ese proceso, digamos, de consolidación, de formación, digamos, del capitalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo, digamos, la formación de ese capitalismo en el siglo XIX al siglo XX, entonces, digamos, las comparaciones son feas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si uno compara, digamos, Latinoamérica con, digamos, con los países africanos, digamos, el capitalismo ya más o menos, eso se lo lograron, digamos, así, liberar en el siglo XX. Entonces, las características, digamos, para desarrollar ese capitalismo en ese momento, pues ya tenía una serie de restricciones, es diferente, y que particularmente eso es como lo que
está definiendo, digamos, como Jesús, que pues ya lo, digamos, una característica muy importante que se disgregó fue pues la variable poblacional, ya te la repitió él, y eso sin descontar que en el siglo XIX en Europa estaban en la segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces también, digamos, este es como un fenómeno también, que ya una economía, digamos, ya desarrollada, por ejemplo, en el caso, digamos, argentino, como, digamos, puntual, pues, digamos, se invertía, por ejemplo, algo que contribuyó a la economía argentina fue el ferrocarril, ¿no? Para como ese medio de transporte, digamos, de los diferentes productos y demás. Digamos, otra característica muy importante también es que pues, en Latinoamérica hay países con tema de aislamiento geográfico, ¿no? Este es el caso de Bolivia. Sí, y las islas del Caribe también. Eso repercutió como tal en el desarrollo económico pues, de las islas. También su distribución poblacional generó como tal de pues, que no hubiera una unificación como instituciones que pudieran unificar esto y pues pudieran lograr como un estado pues, más estable y pues especialmente también el tema del comercio. Entonces, no, pues, generó, pues, esto es un aspecto también importante que genera como tal demora en los procesos como tal de... Igualmente también para complementar, digamos, la parte, digamos, en Colombia, ¿no? Entonces, en Colombia hemos visto, pues, las guerras del siglo XIX, las diferentes guerras civiles que pues hemos padecido, que ha padecido Colombia, también, digamos, como ese proceso de, digamos, de independencia, de colonización, de independencia, ¿sí? Como esa discusión entre si éramos federalistas, centralistas, y pues también, digamos, obviamente, digamos, durante ese desarrollo social histórico, también había una serie de intereses, ¿no? De intereses económicos, políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bucaramanga, entonces, digamos, empezaban a existir esas clases sociales, esas clases, digamos, esas clases terratenientes, ¿sí? Que tenían, digamos, el poder, digamos, adquisitivo, el poder económico, ¿y para qué? Pues para tener sus propios ejércitos, y entonces todo iba encaminado, esa independencia, pues, cuando se, digamos, en 1810 más o menos, pues iba cargada pues también de una serie de intereses, ¿no? Entonces, vemos ese paso de la encomienda, ¿sí? De la hacienda, del hacendado, ¿sí? Ya sabemos cómo esa figura, pero acá hay una característica muy importante que la señalé, que se ve mucho en el Estado Nacional, y es el tema de la propiedad privada, ¿sí? Desarrollar y de la acumulación de tierras. Eso es muy importante, que eso es lo que va generando lo que conocemos hoy como las oligarquías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el profesor hacía la asociación con los apellidos, entonces por eso es cuando, digamos, salen, ¿no? Que las oligarquías, que los apellidos tradicionales, los apellidos, digamos, que no son, pero que son de tal lugar, entonces de ahí es donde se deriva, y pues particularmente la característica que tiene Colombia es que hemos sido realmente un país pues muy violento que pues digamos, de una u otra forma, esa construcción, digamos, de ese Estado social de derecho, ¿sí? Ese Estado de derecho en un primer momento, ya después esa consolidación como Estado social de derecho, pues ha tenido, digamos, varias truncaciones y que hoy en día, pues ni siquiera se aplican, ¿no? Hoy en día, pues hablamos de Estado social de derecho, pero digamos desde esa concepción, digamos, liberal, ¿sí? Esa concepción liberal y desde la propiedad privada, pues hoy en día vemos que pues no se cumple, ¿no? Entonces el tema social enmarcaba pues como derechos como la educación, la seguridad social, la seguridad alimentaria, ni siquiera tenemos el control del territorio, factor muy importante. Entonces ahí se ve marcado. Listo. Ya, bueno, hablando como Estado, ya como una conformación como tal de estados, se evidencia que en América Latina, pues cada estado empieza a generar como tal su propia agenda política, su propia agenda social, de acuerdo a las necesidades de su población. ¿Sí? De acuerdo pues a cada necesidad se van generando como tal las instituciones que, pues, que van abarcando y van pues solucionando o intentando como tal darle solución a los requerimientos sociales que pues tiene la población. ¿Sí? En esos procesos como tal de institucionalización de los estados, se expropia lo que había dicho Cristian anteriormente, se le expropia como tal a la iglesia
más especialmente pues parte de la educación y parte de los procesos sociales que ellos venían haciendo, ya que pues era pues, un tipo, bueno, yo lo veo así como un tipo de adoctrinamiento que pues ellos tenían en la educación como tal. Y pues también se empiezan a generar como los gobiernos subnacionales, son como los gobiernos departamentales, por decirlo así, acá en Colombia, y pues ya se empieza como tal a hacer como el ordenamiento jurídico, la acuñación de la moneda, la administración pues del registro civil, que se le quita como tal a la iglesia también, la creación pues de, bueno, la consolidación de aparatos estatales nacionales, la recaudación como tal de impuestos y la creación como tal de infraestructura vial para poder mejorar el desarrollo interno económico. Bueno, y la promoción de inmigración de migrantes y, bueno, y la creación como tal de los ejércitos militares. Y pues siempre han jugado un papel importante en las guerras. Bueno, ya cuando se han generado como tal los estados, siempre hay problemas o siempre han generado como tal problemas en la organización social y, se empezaban a generar también problemas en el desarrollo económico. Ya se empieza a ver como tal como la diferencia social y pues esto hace que genere como tal varios levantamientos como tal de los obreros, se empieza a generar como tal sindicatos, organizaciones obreras que empiezan pues a pelear o a luchar por una igualdad bueno, de derechos. Entonces, ahí tiene que empezar como tal el Estado a intervenir para que se llegue pues, a generar como tal una calma y eso hace como tal que se modifique como tal el orden que pues anteriormente que Cristian resaltó mucho como tal cuando tenemos el mapa que se encontraba vigente. Entonces pues eso empieza a generar como tal la modificación del Estado y esto da los primeros inicios, hace como que la ciudadanía empieza a adquirir, bueno, la población empieza a adquirir rasgos más del Estado democrático porque pues hay una participación ciudadana más libre, por decirlo así. Entonces ahí llegas como los procesos de votación y demás. Entonces ahí ya empieza como esa transición del Estado nacionalista al Estado pues, democrático. También pues empiezan a generar como tal los afianzamientos como tal de los partidos liberales y conservadores. La irrupción como tal militar es un aspecto importante en la transición como tal del Estado nacional al Estado democrático. Hay varios países como tal que generan como tal el Estado absolutista burocrático que nos habla O'Donnell, como pues, autoritario. Autoritario, como lo son Cuba, Guatemala, bueno, Nicaragua, bueno, varios países como tal en América Latina. No son todos. Sí, en su mayoría. No. La base estatal de América Latina, según la construcción de estados burocráticos autoritarios, de Cuba a Argentina, de México a Brasil. Ahora, la discusión es la forma en que se organizan ese tipo de estados en términos de gobierno. Entonces, después lo veremos, hay dos expresiones. Esos estados se organizan en primer lugar como dictaduras cívico-militares, ahí está el componente burocrático autoritario, y otros en donde no hubo tantas rupturas de la institucionalidad a partir del golpe de Estado de la institucionalidad militar como Colombia, que no quiere decir, en términos de la clave de O'Donnell, que sean democráticos. Es correcto. Porque hay una configuración, entre otras cosas, histórica,
en donde nuestros estados, lo vamos a ver ya cuando se comprende más adelante, esos dos apellidos hay que tenerlos en cuenta, porque ese es el orden en el cual se construyen fórmulas administrativas, fórmulas de gobierno, etc. ¿Se entiende? Instituciones Para y que no demás. se asocie Estado autoritario, en algunos casos en específico, sino inclusive esa es la forma de explicar por qué tenemos determinadas trayectorias en la construcción de los estados nacionales. Okay. ¿Se entiende? Sí, profe. Digamos ya como para concluir, para que hacer usted como el ejercicio, entonces la primera conclusión, el Estado Nacional como relación social de dominación que garantiza el orden público, político, económico y social. La segunda, una vez adquirió los atributos de estatidad, con preponderante control de los medios de administración y presencia en el territorio, se legaliza legítimamente el Estado Nacional. Y la tercera, el Estado Nacional como actor y conjunto de aportes institucionales que genera, digamos, esos medios para la estructuración de una economía de mercado se instalan para que haya un Estado Nacional. Y bueno, yo les quería dejar una pregunta abierta, después la debatimos, y es si ustedes creen que Colombia es un Estado democrático, con la muerte de 6.403 ciudadanos. Entonces, es una pregunta abierta, después la debatimos. Muy bien. Ustedes tenían preparado un video, ¿no? Sí, profe. Mira, tiempo, yo creo que Sí, apenas. pero de todas maneras, ¿cómo lo prepararon de género? Estos dossier y alguna devolución que ahora es mi papel de por el contrato. El dossier tienen que dejarlo, gracias. El dossier tienen que dejarlo, o yo lo subo para que quede disponible para todos. La idea de estas lecturas es que a partir del esfuerzo que hacen sus compañeros, un material que ustedes no necesariamente han leído, pero son lecturas claves, podamos ir incorporando informaciones también históricas. Fíjense que de alguna manera esto fue sobre el caso de Argentina, pero la utilidad no era para conocer solamente Argentina, sino poníamos un caso, desde mi punto de vista pedagógico, sacarlos del caso colombiano, para que puedan sobre todo notar diferencias y en particular similitudes, porque el caso argentino, bueno, obviamente tiene un sesgo, ya saben ustedes, en términos de mi propia historia, pero lo que quiero decir es que el caso argentino podría ser muy ilustrativo del caso latinoamericano en general, sin querer equiparar todos los estados. Pero hay algunos procesos que son muy importantes registrarlos porque hacen parte de la forma en que podríamos ver esas trayectorias específicas. Cuando digo específicas no son singulares, sino específicas de América Latina. Aquí es muy importante desde el punto de vista conceptual, en eso creo que la lectura es una lectura de un autor que en septiembre va a estar acá, para los que quieran, de un seminario internacional, acá va a estar Oscar Osla. Seguramente como dijo Daniela, para mí no, pero sí por ahí está en el top 5 de los politólogos, sociólogos. Mira, interesa que es el que más sabe de Estado, ¿no? Que es los libros Es que, digamos que hay dos personajes allá, tres. Es que, por lo menos en ciencia política, los argentinos como que van a la vanguardia en castellano. Claro, miran, en Brasil hay un resto de gente, pero sí de los 5 politólogos más conocidos a nivel mundial, 3 son argentinos, que son Osla, O'Donnell y Attilio. O sea, que en otros países le dicen a uno colombiano como que Vas a pedir. y seguramente Así que por favor vayan ingresando a Kahoot, cada uno en su celular, para responder unas preguntas. Ah, no, pero igual ya solo falta el... la actividad con eso y mañana hago anotaciones sobre las posiciones de hoy para digo esto y ¿Qué? Nos metemos al Kahoot. Sí, ingresen a Kahoot primero. Esto porque en la primera exposición tenemos que ir aprendiendo de las virtudes y también ir, comillas, no es la palabra exacta, pero es para que se entienda, ir incorporando
algunas otras que de pronto la última exposición sea como un aprendizaje colectivo. Entonces, ejemplo, esto de la biografía de quien habla es muy importante. Aquí generalmente la primera exposición no se dice, acá ya dicen los compañeros, eso es algo que hay que aprender a contextualizar, dieron un itinerario. Y mañana decimos algunas cuestiones que tendremos que de alguna manera ir incorporando para que poco a poco estas exposiciones obviamente sean, como lo pretendemos, sean finalmente procesos colectivos. Una cuestión con esto termino. Estas exposiciones, ustedes saben que yo no tomo clase, tomo presencia, etcétera, pero creo que cada vez que los por tratar de transmitir, y es un esfuerzo que tiene tiempo, etcétera, y en perspectiva se lo he dicho a los grupos de que ofrezcan ese ejercicio a sus compañeros, pues obviamente no lo voy a exigir, pero tengan en cuenta eso, el principio ético de venir, atender, etcétera, ¿se entiende? Profe, es que no sé la actividad de ellos, pues que respondiera todas las preguntas, pero no es. Somos los profesores, ¿no? Profesor. Ah, bueno. Es más, yo voy a participar. No, eso lo decimos ustedes, no tienen que- ¿Ya ingresaron todos? Chicos, el próximo grupo número 2, empiezan la clase cuando quieran, cuando quieran. Yo a veces tengo la cucharada, Pues entra por acá. pero eso siempre se Y en navegador entran acá. ¿Cómo que es por eso? Ya, ¿quién va? Ah, no. Ingresas en Listo. Y empieza, tírate. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes es un atributo de estatidad? La primera es capacidad de diferenciar su control. El azul es capacidad de ejercer poder total sobre el territorio. Amarillo, poder de A sobre B. Verde, ninguna de las anteriores. Eso está mal. Siguiente. ¿Qué forma se considera la perspectiva de organización nacional? A partir de la colonia, a partir de la independencia, todas las anteriores, materiales para la estructuración de una economía de mercado. Era material para la economía de mercado. Hay una construcción de comunidad colectiva y de identidad, porque todos los materiales. ¿De qué forma se da la adquisición de los atributos de las de los tributos de las atributos? Yo copio. Pura teoría. Correcto. Una correcta. Uy, ¿quién es Ducado? Pues, Uy, ¿quién es Ey, Ducado? Ey,
Oscar Oslak tuvo una enorme persecución internacional en el campo sobre y administración hasta Estado. Todas las anteriores. Dígame yo. No, pero Primero que no se identifican varios factores que impidieron la organización nacional históricamente dado por la crisis. Bueno, en las colonias en la Guerra Plata, el Perú, Sí, el caso pendiente. Ay, no, pero que. Vamos, Ay, se acabó el tiempo. Me pasó lo mismo en la. el podio es para ¡Diego! y Diego. vamos a darle a los tres. En todo caso, también hago lo mismo. Ya no hablamos porque sé que no sí, unas cosas. Entonces, vale, Por ahí no te vi, esa lo llevaba. chicos, Así. Pues yo sé la oportunidad de vivir en la sombra. No, no. Primero que Sí, profe, tengo igual. tómele una foto y póngamela acá. Listo, profe. Sí, yo lo voy a pasar. Es que él nos borró. ¿Cuál sería esa que mejor le que presentaron? No, Es que si este está. Una foto de Sí, yo lo voy a pasar. Es que ya lo teníamos, pero es que tuvimos un problema y se nos borró. Listo, profe. ¿Por qué? Yo no hice lo de Ingrid Betancourt, hermano. Lo de Ingrid. Lo de Ingrid Betancourt.